Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo especial por parte del Ministerio de Educación Nacional, con su dirección de fomento y con la institución universitaria Pascual Bravo, quien es la aliada del ministerio para gestionar el proyecto de fortalecimiento. Buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a continuar con nuestros espacios de difusión en el marco de la línea 1 de los fortalecimientos a los sistemas de información asociados o que apoyan los sistemas de aseguramiento de la calidad. En la caja de herramientas, en la opción de preguntas, les he colocado los listados de asistencia. Agradecemos que por favor nos lo ayuden a dirigenciar. E igualmente en el mensajero, como mensajes fijados, están también los listados de asistencia. Si ustedes pertenecen o están siendo acompañados en ambas líneas, por favor diligenciar ambos listados de asistencia. Eso nos ayuda, dado que esta asistencia, estos espacios de difusión, nos ayudan en la medida del cumplimiento del acompañamiento que estamos realizando a cada una de ustedes. Bueno, como les decía, hemos venido haciendo estos ejercicios de socialización donde hemos estado hablando de lo que es los sistemas de información. Ya hemos visto temas como inteligencia artificial generativa, hemos visto el gobierno y gobernanza. También tenemos otros espacios de difusión adicionales que José Enrique nos ha compartido, que estuvimos la semana pasada, el martes por la tarde, donde también se empiezan a configurar como estos espacios que nos ayudan a que ustedes puedan ir perfeccionando o ir complementando su plan de fortalecimiento a los sistemas de información. Es decir, como ir ampliando como esa caja de herramientas y como ir ampliando todas esas acciones que van construyendo en pro de fortalecer su sistema de aseguramiento. Bueno, el día de hoy nos acompaña Wilson Leandro Pardo, quien le damos el saludo. Ya aquí lo veo en la reunión. Bienvenido, Wilson, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre la identificación y priorización de información crítica para el sistema interno de aseguramiento de la calidad, que es uno de los temas principales o los primeros que tenemos que trabajar cuando estamos hablando de reconocimiento de la información o identificación de la información que afecta a nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que de acuerdo a nuestro diagnóstico, pues uno de los primeros pasos que tenemos que tener es esa identificación de esa información. Bueno, Wilson Leandro es profesional de acompañamiento en la línea 1. Él ha venido trabajando con el Ministerio de Educación también desde años anteriores en estos procesos de acompañamiento. Wilson es ingeniero de sistemas, es magíster en administración de instituciones educativas y es doctor en educación con más de 18 años de experiencia en dirección académica, en aseguramiento de la gestión de la calidad y la gestión de la educación superior. También mediado por tecnologías digitales. Ha sido director de programa, ha sido decano, ha sido vicerrector académico y consultor para instituciones de educación. También en entidades gubernamentales, en organismos internacionales. Después tenemos una persona con altas calidades profesionales, una excelente persona también. También ha liderado pues procesos de registro, pertenece o ha participado en redes de ASCUN, Reúne, ACIET, mesas de trabajo con el ministerio y pues tenemos la fortuna de que nos esté acompañando en este proceso. Wilson, bienvenido, muchísimas gracias por compartir. Te doy la palabra o dejo de compartir. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Claudia. ¿Allí me escuchas bien? Sí, señor, te escucho bien. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan. De acuerdo pues con lo que tú nos orientas, pues el espacio está pensado principalmente para hablar sobre la información que trabajamos en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Voy a utilizar una presentación, entonces permítanme y proyecto.
Creo que ahí ya se está visualizando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Veo acá en los participantes varias personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar en otros momentos, también algunas personas que me acompañan desde las instituciones que en este momento acompaño desde el proyecto. Agradecerles el espacio. Sé que de todas formas para todos nosotros es un gran esfuerzo el disponer estos tiempos y pues la exigencia del proyecto ha hecho que tengamos varias actividades, varios espacios como este. Así que bueno, espero compartir algo que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Hay una parte dentro de la presentación que está más orientada como a las dinámicas que surtimos efectivamente acompañando los procesos de autoevaluación. Voy a tomar como referente para este tema de la información el acuerdo CESU 01 de este año, como para tener un referente cercano sobre la información que, por ejemplo, podría solicitarse o que podría ser relevante para el proceso. Y voy a mostrarles un poco una visión de cómo, más a título personal, manejo como los niveles de desarrollo, los niveles de madurez que pueden tener cada uno de los procesos, actividades, incluso factores o características dentro de un ejercicio de autoevaluación, muy como lo hago, digamos, con el acompañamiento a un programa académico en general. Y luego voy a mostrarles como un poco la dinámica que se puede desarrollar utilizando algunas herramientas que pueden facilitar o pueden ayudar a que el proceso sea algo más ágil. Entonces, bueno, en principio sobre este tema, cada institución desde luego tiene una dinámica diferente para gestionar la información, para aprovechar la información y para tomar decisiones efectivamente sobre esa información. Y en lo que hemos podido conocer dentro del proyecto, pues las dinámicas son muy variadas y los niveles de madurez también son muy diferentes. Y claro, tenemos instituciones que ya han hecho procesos desde hace mucho tiempo, han pasado por diferentes referentes, han venido construyendo internamente unos mecanismos que les facilitan esa labor, han preparado un talento humano para desarrollarlo y eso pues tiene una relevancia importante. Hay otras instituciones que han logrado sistematizar y esto está muy cercano a la línea 1 en la que nos encontramos también dentro de este proyecto sobre sistemas de información que apoyan los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y también hay instituciones que tienen pues unos procesos mucho más maduros, apoyados en datos, que incluso tienen herramientas o aplicaciones que les facilitan todo el proceso de compilación de información, ponerla a disposición de la comunidad o de las personas que van a realizar un ejercicio como el de autoevaluación, llevar esa trazabilidad. Bueno, hay diferentes posibilidades, hay como diferentes opciones en estos escenarios y la idea es que podamos encontrarnos hoy sobre un ejercicio particular. Entonces, lo que les quiero compartir inicialmente es una estructura, como les digo, pues muy propia de lo que he venido como sintetizando a lo largo del proceso de acompañamiento a varios programas en los ejercicios de autoevaluación. ¿Qué es lo que me gustaría compartirles inicialmente? Eh, como el concepto de algo que podría utilizarse como una escala de madurez. Entonces, si vamos a compilar información, si vamos a utilizar información para el fin que requerimos, por ejemplo, un ejercicio de autoevaluación, podemos desde luego realizar muchas labores, muchas acciones y desde luego tener muchos abordajes o miradas diferentes, pero yo he tratado de sintetizar como en unos 4 niveles, una escala que sea sencilla y que nos permita como identificar esa madurez o ese desarrollo en el que se encuentra o en el que identificamos que se encuentra el proceso, la actividad, la información, la característica. Entonces, primero voy a dar como un poco la estructura base como conceptual y luego lo vamos a ver como con un ejemplo. Lo primero es que esos 4 niveles trato de sintetizarlos en estas 4 palabras.
Primero, pues la existencia, ¿cierto? El contar con los recursos o lo que se refiere a que la información exista o el proceso exista o la actividad exista. Un siguiente nivel es un nivel más de despliegue y es que efectivamente entendiendo cómo se desarrolla, cómo funciona, cómo opera y cómo efectivamente llega a las personas que debe llegar, estamos en ese nivel como de despliegue. Hay un tercer nivel que es el nivel de impacto y es cuando efectivamente eso que tenemos y que hemos desplegado genera un efecto y ese efecto realmente nos permite evidenciar como un logro. Estamos obteniendo como una respuesta frente a la iniciativa que logramos crear, desplegar y ahora nos reporta algún tipo de efecto o de impacto. Y hay un cuarto nivel, que es un nivel en el que ya tenemos como la posibilidad de hacer mejoras sobre aquello que tenemos y efectivamente eso nos puede orientar hacia como un mejoramiento continuo, ¿sí? Como un avance significativo en el tiempo, un desarrollo en el tiempo mayor. Entonces, digamos que el primer nivel va más orientado como a lo que tenemos, ¿listo? Cuando tenemos una información o tenemos un referente, lo identificamos o tenemos un portafolio, sabemos que eso existe en nuestra institución, ya sabemos que hay una base para capturar una información relevante para nuestra labor. Cuando vamos un poquito más allá y consideramos el nivel de despliegue, ya estamos profundizando en la manera en cómo lo hacemos. Es tener como unos referentes documentales más formales que son reconocidos por la comunidad. De pronto también podemos hablar de procedimientos, flujos de trabajo, algo que ya existe, que está operando y que sabemos que de una u otra forma se está viviendo dentro de la comunidad educativa. Hay otro momento, que es el nivel 3, como les decía, donde ya podemos saber qué efecto está teniendo esta iniciativa, eh, cómo se está percibiendo por parte de la comunidad, qué resultados está generando, ¿cierto? Y podemos encontrar evidencias concretas de esa contribución. Ese es el anhelado nivel que uno llama impacto, el que uno dice, bueno, finalmente, ¿qué estamos logrando? ¿Qué efecto estamos generando? ¿A dónde estamos llegando con esta iniciativa que desplegamos desde hace determinado tiempo? Y finalmente, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Listo? Que los resultados de esto que observamos, evaluamos, se puedan refinar, se puedan mejorar para potenciar desde luego esa situación particular y se pueda comenzar a generar como un ciclo de mejoramiento, retroalimentación, ajuste. Entonces, vuelvo sobre la esencia de lo que les estoy contando. La presentación está muy orientada a lo que es la información que se puede recoger dentro de un proceso que es base del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Todo lo que hacemos en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad está mediado por mucha información. Esa información que efectivamente puede servirnos a lo largo de los diferentes procesos es una información que yo les propongo, la imaginemos que se organiza, se declara, se estructura a través de esta escala de madurez. Hay muchas escalas, de hecho, hasta hace tal vez unos 3 años, yo utilizaba una escala más amplia, una escala como de 7 niveles, en donde estaba no solamente pues estos que ustedes ven en pantalla, sino también estaba otro como de divulgación, otro más orientado como a un momento intermedio entre el despliegue y el impacto, pero creo que a lo largo del tiempo me ha parecido bien lograr llegar a un esquema un poco más sencillo. Entonces, la idea es que para el ejercicio que vamos a hacer, para lo que les voy a presentar a continuación, tengamos como referente esos 4 niveles, ¿listo? La existencia, el despliegue, el impacto y la mejora. Entonces, sobre este ejercicio vamos a aprovechar pues el acuerdo 01 de este año del CESU, en el que se hace la actualización de
este modelo de acreditación en alta calidad y se incorporan ideas interesantes sobre lo que se puede desarrollar no solamente con programas académicos y con instituciones, sino como ustedes seguramente ya lo han revisado, también con unidades académicas. Cuando uno hace pues estos acercamientos a utilizar estos referentes normativos nuevos, uno lo primero que hace pues obviamente es tener como marco de referencia el texto como tal. Entonces voy a tratar de llevarlos por un ejercicio para mostrar un poco el punto anterior de esos niveles de desarrollo. Voy a llevarlos por un ejercicio puntual sobre el factor 1, ¿cierto? Para que veamos un poco cómo se da el tema de la información, ¿listo? Entonces, en el factor 1, donde todos nos podemos situar con facilidad, se aborda el tema del proyecto educativo del programa y de la identidad institucional. Como ustedes recuerdan, este factor tiene dos características que lo soportan y esas dos características precisamente están orientadas a esos elementos que aparecen en el título del factor. Ahora, vamos sobre la esencia de lo que aparece allí. Nos dicen que el programa académico que tiene esta distinción de alta calidad tiene que mostrar una cultura de mejoramiento permanente, estar sustentado como en unos referentes filosóficos, pedagógicos, organizacionales, guardar coherencia con las políticas institucionales y que eso se pueda evidenciar en un proyecto educativo como tal, en la formulación de un proyecto educativo. Y también dice, bueno, lo que haga sus veces para que en esencia haya como una identidad propia de esa iniciativa o de esa propuesta formativa y que sea reconocida. ¿Listo? Ese es el marco general del factor y efectivamente en sus características tenemos la primera que aparece acá, la del proyecto educativo del programa. Básicamente se centra en que nosotros tengamos definido una propuesta concreta llamada proyecto educativo del programa que sea coherente con la institución, con su misión, con su identidad. Busca precisamente que todo lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de la propuesta formativa del programa nos permita en principio declarar unas acciones, ¿cierto? Y esas acciones en principio lo que nosotros vamos a observar es que deben abordar como las funciones sustantivas, debe considerarse los objetivos de formación profesional y cuando tengamos esa construcción, digamos como esa elaboración, es muy importante que este referente sea de conocimiento público y más allá de eso, que esté apropiado por parte de la comunidad. Entonces, vamos solamente a concentrarnos en esta característica 1 para poder revisar un poco lo que les decía hace un momento. Entonces, estamos en el proyecto educativo del programa como nuestra condición 1 y ese proyecto educativo del programa, pues cuando uno dialoga con los comités de autoevaluación, por ejemplo, uno comienza por revisar, bueno, vamos a hablar de la existencia, del despliegue, del impacto y de la mejora. Como les digo, es una práctica que oriento, no es algo normativo o algo que esté declarado, definido dentro de algún referente nacional o algo de este estilo, sino es más bien en el ejercicio de la práctica algo que observo que puede servir para trabajar la información y desde luego realizar los procesos de autoevaluación. Entonces, cuando comienzo a trabajar esto con los comités de autoevaluación, trato de que cada una de estas fases o niveles tenga por lo menos una pregunta clave y tenga como un descriptor que pueda orientar la esencia de lo que se está buscando allí. Entonces, ustedes observan que en el nivel 1, lo importante es que si vamos a abordar la existencia, podamos definir con claridad si tenemos un proyecto educativo del programa que esté pues definido, estructurado, documentado. Y la clave es precisamente que exista ese documento tangible, más allá de entrar a revisar su calidad, incluso su uso, apropiación y demás. Lo importante es saber que se cuenta con un referente. En breve les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio que estoy haciendo este semestre con un programa académico. Yo trabajo en la Javeriana en Bogotá y bueno, en los procesos de acompañamiento que a veces realizo, precisamente este esquema que les estoy mostrando
lo estoy desarrollando con el comité de autoevaluación de un posgrado, particularmente es la maestría en bioestadística. Pero bueno, digamos que tenemos como un referente para situarnos en lo que es la existencia. Eso perfectamente para todos es muy claro, es la misma línea base que siempre manejamos. Y tenemos otro momento que es hablar de el despliegue. En el despliegue yo procuro con las personas que estamos trabajando en el comité abordar un poco más cómo se dio esa construcción, esa socialización y ese uso del proyecto educativo. Entonces, es común que, por ejemplo, me digan que existe un referente o que tienen un borrador, ¿cierto? Pero pasar a otro nivel en el que uno dice, bueno, se construyó de qué manera, fue colaborativo, se ha logrado socializar con la comunidad educativa, lo utilizan como un referente para ciertas labores, por ejemplo, para los ejercicios de reflexión curricular. Eso ya comienza a dar una orientación de, bueno, tenemos un referente, ese referente se ha posicionado, ese referente está visible y ese referente está generando, pues, en la comunidad como precisamente una visibilidad, se identifica como la propuesta de valor que tenemos de nuestro programa. Queremos ir un poco más allá y abordar, como les digo, el tema del impacto. Y en el tema del impacto, ya queremos saber si ese proyecto educativo guarda la coherencia, es coherente con lo que definimos, con lo que estamos haciendo, incluso hacia dónde se dirige el programa. Y además de eso, si realmente está sirviéndonos como una base para generar acción dentro del programa. Entonces, si uno encuentra que ese proyecto educativo es coherente, lo estamos usando porque lo estamos viviendo y tratamos de ser armónicos con lo que aparece allí, si logramos evidenciar eso, ya podemos hablar de impacto. O sea, se está generando un efecto a partir de una construcción que se hizo para nuestro programa académico. No es simplemente un texto que se compiló, a veces sintetizando elementos del documento maestro, y luego se aprobó en un comité curricular o en un consejo de facultad, y luego se hizo la gestión para publicarlo en el portal web. Eh, me refiero a que no se quedó únicamente allí, sino que el proyecto educativo se volvió un referente importante para lo que hacemos dentro del programa. Incluso uno aquí podría estar pensando en que ese proyecto educativo, más allá de un documento de 10, 20, 30 páginas, como lo tengan estructurado, si lo han definido en un documento, evolucione algo como llaman transmedia, en el que uno pueda tener una presentación, una infografía, un video, algo de pronto un poco más fácil para ser consumido por diferentes medios, por diferentes audiencias, y que cuando vamos a hacer ciertas labores en el programa, por ejemplo, como les decía, la reflexión curricular o un análisis sobre la pertinencia del programa, lo tengamos como muy presente y podamos recurrir a él. Además, porque este proyecto educativo del programa, si logramos posicionarlo dentro de la comunidad educativa, se vuelve un referente pues que es manejado por la comunidad. Sabemos que un documento maestro no es fácil que lo vayan a tomar los estudiantes o todos los profesores, incluso los egresados, lo estudien, lo trabajen, porque son documentos usualmente amplios, densos, con mucha información que tal vez no es tan relevante para el lector, tal vez sí para un proceso desde luego de registro o incluso de acreditación, pero tal vez no para todos los lectores. Pero si logramos tener una versión de proyecto educativo que sea fácilmente asequible por la comunidad, es posible que la gente lo utilice y efectivamente podamos reportar un impacto sobre esto que tenemos de proyecto educativo. Y finalmente, quiero pues ilustrar como una idea sobre lo que podría ser la mejora, y es que tengamos esa trazabilidad de que en el tiempo hay una evolución, una mejora basada pues efectivamente en unos argumentos o en unas razones que nos han permitido ajustar y madurar esa propuesta de proyecto educativo de programa, desde luego, como les decía, argumentado, justificado, razonado, trabajado colectivamente,
y en ese momento podríamos estar evidenciando que hay una mejora a través del tiempo. Y creo que muchos de nosotros hemos vivido que en programas que tienen una existencia desde hace varios años, hemos tenido diferentes momentos, versiones del proyecto educativo, cambios, ¿cierto? Ajustes justificados, desde luego. Y eso nos permite llevar como una trazabilidad, un avance, como una mejora. Y esa mejora se espera que obedezca a efectivamente un análisis sobre el efecto o el impacto que estaba generando. Incluso el tomar un proyecto educativo, como les estaba mencionando, y colocarlo en otros medios para que sea consumido, también constituye unas mejoras importantes. Y tal vez uno puede encontrar que algo que motiva ese cambio es precisamente la necesidad de llegar a otros públicos y que sea realmente apropiado por la comunidad. Entonces, listo. Hasta acá lo que les quería mostrar es, imaginando una sola característica, esa escala de madurez que les estaba indicando, y que puede facilitar el guiar, el orientar el trabajo con un equipo, como un comité de autoevaluación, y pues no nos deja solamente en el texto de referencia, por ejemplo, el acuerdo, que ahora en unos días o semanas, cuando salga el siguiente nivel de desarrollo y se hable ya de aspectos para evaluar y demás, para no quedarnos como únicamente en ese ámbito y tratar de tener una herramienta para dialogar con los comités de autoevaluación o con quienes están haciendo todo este ejercicio documental que soporta el CIAC, pues serviría tener como referente una estructura o una escala de madurez. No digo necesariamente esta, pero sí que la institución tuviese claro este modo de operar. Yo lo he visto en varias instituciones, lo hacen muy bien, muchas desarrollan todo un esquema y una estructura desde la existencia del referente, su nivel de actualidad, su uso, su apropiación, bueno, tienen varios como insumos para organizar esto que es la información, pero simplemente acá les propongo como una escala que podría eventualmente servir. ¿Listo? Voy a ir con un segundo ejemplo antes de pasar a la parte más práctica que les quiero mostrar, pero imaginamos una situación semejante para poder seguir aterrizando la idea. Estamos en el mismo factor 1, ¿listo? Y en la característica 2, como ustedes observan, se aborda más el tema de la pertinencia, ¿cierto? Ya pasamos de tener un proyecto educativo de programa declarado, coherente con la institución, pasamos a abordar una partecita de ese proyecto educativo que debe estar muy bien sustentada, y es que efectivamente nuestro programa sea relevante, sea pertinente, responda a unas necesidades. Esto hace que efectivamente la cuestión de la pertinencia se tenga que estar revisando con cierta periodicidad por todas las dinámicas de cambio que sabemos que existen. Entonces, vamos a un ejercicio semejante. La existencia, el despliegue, el impacto y la mejora. ¿Listo? ¿Cuál podría ser la pregunta clave? Y vuelvo nuevamente a esto como un referente que podría llegar a servirles. Y es que para cada uno de los elementos que conforman el ejercicio de autoevaluación, acá lo estamos viendo por características, por ejemplo, y para cada uno de los niveles de madurez puede existir una pregunta que oriente a las personas que están haciendo la reflexión sobre la autoevaluación de un programa a considerar cómo se puede aterrizar la característica, en este caso, en una escala de madurez. Entonces, ustedes observan allí, por ejemplo, que lo primero es si tenemos un sustento, un referente nuevamente, que pueda indicarnos la necesidad del programa. ¿Listo? Acá lo fundamental, como dice allí en la esencia, es demostrar que existe ese documento, ese estudio, lo que pueda justificarnos precisamente la permanencia del programa, perdón, la pertinencia del programa, argumentando efectivamente que se responde a una necesidad. ¿Listo? La pregunta clave en el segundo momento, que es un momento de despliegue, ya sería, más allá de tener un referente que nos dice si este programa es pertinente, este programa puede generar un aporte importante a la sociedad porque tiene posibilidades de brindar un efecto, porque se necesita, realmente es un programa que corresponde a lo que se observa en la sociedad. Uno podría decir,
bueno, ¿cómo estamos haciendo para monitorear eso? ¿Cómo sabemos efectivamente que el programa se requiere o la propuesta de valor que tenemos definida sigue siendo vigente en el tiempo o necesita algún tipo de modificación? Se entendería que nosotros hacemos estos ejercicios a la luz de la reflexión curricular y que gradualmente vamos tratando de avanzar sobre la actualidad y pues las tendencias que afectan nuestro programa. Pero en este segundo nivel de despliegue en el que nos encontramos es que más allá de contar con un referente que en algún momento se hizo, de hecho se tuvo que haber desarrollado en el ejercicio de registro calificado, particularmente en la condición 2, ¿cierto? En la de justificación, tuvimos que haber pasado por allí, pero mantenerlo en el tiempo nos implica este nivel 2 de despliegue, eh, ya no solamente que haya sido creado, sino que lo estemos revisando con cierta periodicidad. Y eso, desde luego, implica estar consultando fuentes, estar dialogando sobre el tema, tener esa trazabilidad. Ojo que todavía no estoy viendo sobre las fuentes que nos podrían servir. Eso lo vamos a ver ahora en una herramienta más dinámica. Pero por ahora es el concepto, ¿listo? Es el concepto y es tener esta manera en la que podemos ir velando por la actualidad del programa. Vamos a la parte de impacto y es básicamente qué impacto y reconocimiento real tiene nuestro programa en el medio. Allí ya estaríamos considerando que nuestro programa, como una oferta que está funcionando, debe ser percibido por la comunidad como algo pertinente y algo que realmente genera o aporta al desarrollo de unos egresados que van a poder contribuir significativamente dentro de su espectro laboral. Entonces, lo que uno esperaría a nivel de impacto es saber si esto que nosotros tenemos como la condición 2, la relevancia académica y la pertinencia social del programa, efectivamente está generando un impacto y lo podríamos determinar a través del diálogo con egresados, el diálogo con empleadores, podríamos conocer un poco más si efectivamente el programa sigue siendo vigente, sigue siendo pertinente y si logramos evidenciar eso y tener una respuesta favorable al respecto, y si logramos evidenciar que tenemos unas dinámicas de análisis de cambio, estaríamos hablando de que allí existe un impacto. ¿Sí? El impacto estaría medido principalmente porque el efecto esperado, que es mantener nuestro programa vigente, se está alcanzando. ¿Listo? Y concluyo con esta última parte que es la de mejora. Básicamente es pensar en que eso que nosotros identificamos en el tiempo, incluso esas brechas o esas asimetrías, se vuelven eje o se vuelven la base para hacer una modificación y una adaptación de nuestro programa académico. De hecho, allí se menciona, por ejemplo, la posibilidad de hacer ajustes al currículo, ¿cierto? En los diferentes niveles que pueda uno considerar, afectar temas como las otras funciones, la investigación, la proyección social. Eso, si ustedes lo logran enlazar, si lo logran evidenciar, desde luego, pensando en información, estaría mostrando que el programa, más allá del impacto, ¿cierto? Más allá de que la estrategia inicial funcionó y se ha mantenido vigente, sigue evolucionando en el tiempo. ¿Listo? Esos cambios, esa historia que tiene el programa sobre sus mejoras a través del tiempo para mantenerse vigente, hablan de una mejora continua. Entonces, si logramos evidenciar eso, si logramos tener un referente en la información, podríamos estar pensando que alcanzamos como ese cuarto nivel de madurez. ¿Listo? Hasta acá quería mostrarles como una idea de esas escalas, perdón, de esa escala de madurez y cómo se podría relacionar con algo real como los componentes que integran un modelo como el que este año fue definido por el CESO. Sabemos que vienen más elementos y más referentes a partir de los aspectos por evaluar y las guías que se vayan generando, pero en principio con lo que ya tenemos, los factores, las características, podríamos estar hablando de pues unos elementos que son suficientes para que podamos acompañar el ejercicio. Antes de pasar a los artefactos que quiero revisar con ustedes como para facilitar un proceso como este que les estoy mostrando, que por ahora ha sido muy general o muy manual,
quiero mostrarles un ejemplo de algo semejante que he trabajado, como les decía, con otro programa. Creo que está por acá. A ver, lo coloco en modo presentación. Listo. Creo que ustedes no ven cuando yo cambie, entonces permítanme. Dejo de compartir y vuelvo a compartir nuevamente. Creo que compartir toda la ventana. Ya, creo que es más fácil así. Ahí creo que ya se puede visualizar. Bueno, esto que yo les estaba mostrando, más como en la teoría, ¿cierto? Como en la mirada que ustedes pudieron observar sobre esa propuesta. Les quiero contar muy brevemente cómo yo lo estoy haciendo, por ejemplo, en un ejercicio real de acompañar a un equipo, a un comité de autoevaluación, que es el de un posgrado, la maestría en bioestadística, en la institución donde actualmente trabajo. En la institución, bueno, seguro ustedes conocen de Javeriana, que es una institución que tiene muchos programas. Precisamente ayer estaba viendo el ranking de las maestrías en Colombia, más que, bueno, como la cantidad de maestrías que existen en el país. Había varias instituciones con 150, 120, 100 maestrías. Javeriana es una de esas instituciones que tiene muchos posgrados. En total, sus pregrados y posgrados suman más de 250. Y pues obviamente acompañar los procesos cada vez es más demandante, porque pues todos los equipos requieren orientación, requieren apoyo, requieren un acompañamiento, y pues para las personas que realizan ese ejercicio es un proceso que se vuelve pues bastante desgastante. Yo sé que todos ustedes en sus instituciones viven temas semejantes, porque acompañamos estos procesos o porque desde calidad estamos trabajando en muchas de estas actividades, pero quiero contarles un poquito cómo eso que les estaba mostrando ahora conceptualmente y que luego vamos a ver un poco de manera más práctica, lo he vivido, por ejemplo, con este equipo de esta maestría. Cuando comencé a trabajar con ellos, claro, después de la sensibilización para que conocieran mucho acerca de lo que es el aseguramiento de la calidad y conociéramos en detalle el acuerdo 01 de 2025 del CESU, porque pues la autoevaluación la estamos haciendo de una vez con este acuerdo. Pues lo primero es que en los diálogos yo tenía como referente el texto del factor. Estos primeros ejercicios fueron presenciales. Teníamos el texto de la característica, la habíamos revisado, la teníamos como telón de fondo mientras hacíamos el diálogo con el comité de autoevaluación. Y en la sesión, pues abordábamos las características, las mismas que acabamos de ver, los textos tomados tal cual del acuerdo 01. Y sobre el diálogo que teníamos, pues yo iba tomando notas, observaba como internamente para mí esos niveles de madurez que también se encontraban frente a estas características, y señalaba algunos referentes documentales de información que podrían servirme para soportar posteriormente estas características. Esto, por ejemplo, se dialogó en una sesión de 1 hora con ese comité. En un segundo momento, cuando abordamos el factor 2, listo, volvimos a tener de telón de fondo el texto del acuerdo CESU. Pues obviamente todos estos profesores, profesoras son de un corte muy académico, revisan en detalle el texto, su comprensión, y sobre eso se da la discusión. Pero en este factor 2, ya el enfoque o la orientación para acercarnos a lo documental partió de preguntas, ¿listo? Entonces ya ustedes comienzan a ver acá las siguientes características: la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, que son las características que conforman el factor 2, lo ven como preguntas, ¿listo? Entonces, el diálogo, el equipo completo, ya había revisado un par de veces el referente, el acuerdo 01 del CESU, el acuerdo 2025, y nos centramos principalmente en las preguntas, ¿listo? Y esas preguntas, por ejemplo, característica 3, ¿de qué manera las actividades de formación integral contribuyen de forma significativa al perfil de egreso del programa? Claro, ya no era el texto de referencia, ya lo habíamos leído, era mucho más preguntarnos por esa característica y de una u otra forma internamente cómo lo veíamos dentro del programa.
Y pues fue una discusión muy valiosa conocer las diferentes aristas sobre cada una de estas preguntas. Teníamos a nuestros profes, participando un estudiante de segundo año de maestría, una egresada. Y en esta sesión, por ejemplo, nos demoramos 2 horas dialogando sobre estas preguntas hasta llegar a la característica 7. Fue presencial también. Yo tomaba notas, escuchaba atentamente, iba compilando como nombres de los referentes que podían servirnos acá al respecto y terminó la sesión. ¿Listo? Ahora, en el factor 3, ya teniendo como una dinámica con ellos, ya introduje la escala de madurez. ¿Cómo funcionó? Nuevamente acá tenemos el factor y tenemos el texto base, ¿cierto? Pero ahora entramos dentro de las características. Ya yo no colocaba la pregunta yo la tenía por aparte en un documento, la hacía para tener como ese referente, pero hablábamos más de unos niveles de madurez. Y entonces yo les decía a ellos, bueno, ustedes con respecto al tema de los procesos de selección, vinculación, permanencia de los profesores, ¿qué pueden indicar dentro de esta característica, dentro de la institución, dentro del programa? ¿Ustedes cómo lo observan? Teníamos un diálogo y en ese diálogo, pues efectivamente íbamos encontrando que pues lo que ellos identificaban no necesariamente coincidía, pero en el diálogo llegábamos como a un consenso y decíamos, ok, eventualmente esto pues existe, está desplegado, pero por ejemplo, no está generando el impacto esperado. O eventualmente sí, está generando un impacto, una mejora. Bueno, lo trabajamos más como si fuera una especie como de gradación, niveles, incluso semáforo, y lo fuimos haciendo así con con las diferentes características. A ver, yo vuelvo acá. Con el estatuto, lo hicimos con el tema de la planta profesoral suficiente para el programa, el tema del desarrollo profesoral. Acá encontramos algo muy interesante y es que, por ejemplo, en el tema de estímulos a la trayectoria de los profesores del programa, existen unos estímulos, ¿cierto? Eso es lo que uno observa acá. Se han desplegado, los conoce la comunidad docente, los vive, se escalafonan, no generan el impacto esperado, porque había algunas críticas importantes frente al efecto real que produce, en este caso, el tema de estímulos. Y sí se evidenció que había mejoras, había unas evoluciones, unos cambios, y se favorecían ahora algunas labores que antes no. Por ejemplo, labores propias de la docencia o la creación de contenido educativo digital, que antes no estaba. Entonces, sí habían unas mejoras, pero por ejemplo, el impacto esperado no era como el deseado o el que consideraban más adecuado el equipo del comité de autoevaluación. Bueno, solamente para decirles esto, obviamente yo iba tomando notas, el ejercicio se desarrolló básicamente para poder mapear y hacer una autoevaluación ágil de cada una de esas características, ¿listo? Pero ahora, en ese ejercicio hemos continuado, pero ahora, habiéndoles contado esto, quiero abordar otro tema asociado y es que, digamos que todo lo que yo les estoy mostrando hasta este punto tiene un carácter efectivamente mucho más manual, ¿cierto? Mucho más organizado como eh, pensado para trabajar en diálogo con las mesas de trabajo, con los comités de autoevaluación, pero la idea ahora, creo que dejé de compartir, ahora sí ya pueden ver mi pantalla. La idea es contarles un poco en el marco de este proyecto y precisamente en la línea 1, en la que tratamos de ser más cercanos con el tema de los sistemas de información, contarles un poco lo que nosotros hemos comenzado a cambiar o a transformar de estas actividades, considerando un poco las herramientas que tenemos y las posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información. Como les decía, cada institución tiene unas mecánicas, tiene unas formas de proceder y unas maneras en las que trabaja que son diferentes, pero pues hay referentes en las que nos podemos encontrar. Entonces, quiero mostrarles un poco cómo esto que les estaba contando de una escala de madurez que nos permite entrar a trabajar con
estos ejercicios y trabajar los documentos y los referentes, podría comenzar a apoyarse. Entonces, en la presentación que les vamos a compartir están los enlaces. Voy a ver si desde acá los puedo generar. Creo que ya me está abriendo acá, pero ya lo paso a esa pantalla. Permítanme. Ok, este es un artefacto sencillo para contarles un poquito parte de las posibilidades de lo que uno puede desarrollar, pues apoyándose en estas herramientas de inteligencia artificial. Nuestra coordinadora Claudia, ustedes ya habrán visto que tiene una experiencia importante en esto y nos ayuda a crear varias herramientas que van a estar disponibles en la caja de herramientas asociadas a este tema de calidad. Yo acá les voy a mostrar algunas, unas muy básicas, otras un poco más elaboradas, que podrían servirnos para el ejercicio. Y lo más interesante es, pues, aprender gradualmente a construirlas y ver que podrían facilitar nuestro trabajo en todo este tema, por ejemplo, de identificación de información que sea relevante para nuestros procesos. Entonces, quise dejarlo acá de forma como muy visible. Así que ustedes pueden ver allí toda la trazabilidad de la pantalla, sí. En este caso estoy trabajando con una herramienta que es Gemini de Google. Voy a mostrarles otros ejemplos, pero esta en particular es una posibilidad que brinda la herramienta. Realmente es muy reciente esta parte o este componente que les voy a mostrar, porque hace creo que menos de 10 días, dentro de la herramienta de Gemini, dentro del chatbot de Gemini, liberaron una vista que se llama vista dinámica. Y pues tú le puedes pedir a la herramienta que te haga cosas, digamos, muy sencillas, pero muy rápidas. Eh, este fue como un primer ejemplo de lo que en su momento diseñé. Les voy a contar el contexto detrás de esto para que lo puedan visualizar. Permítanme, a ver si lo puedo ver un poco más grande. Listo. Esto que ustedes están viendo en pantalla, básicamente es como una herramienta interactiva muy básica, muy sencilla, solamente como para comenzar a mostrarles un poco al respecto, sobre todo también porque en el acompañamiento de algunas de las instituciones que he tenido, me han indicado que les gustaría ver un poco más de esto, precisamente para la gestión de la información y la recopilación de información que trabajan en sus procesos de autoevaluación. Entonces, les decía, si uno entra dentro de una herramienta como esta de Gemini, voy a mostrarles un poco porque creo que puede ser importante que ustedes lo vean directamente. Ok. Si ustedes están dentro de un entorno de esta herramienta a la que pueden acceder libremente, yo en este momento por un convenio tengo acceso a una cuenta paga, pero pues realmente lo que yo hice se puede hacer perfectamente con una cuenta gratuita. Y cuando ustedes van a trabajar con esta herramienta, pues obviamente acá hay varias opciones y acá hay posibilidades de agregar recursos, pero lo que les voy a mostrar en este primer ejemplo está hecho con esta herramienta que es más bien nueva, que se llama vista dinámica, y pues lo que les ayuda es a generar como herramientas interactivas muy sencillas, pero pues lo hace de forma muy rápida. Entonces, quería mostrarles solo un primer ejemplo. Lo que yo hice fue cargar un documento que es el acuerdo del CESU, ¿listo? Si ustedes descargan el acuerdo CESU del portal del CNA, van a encontrar que ese documento, el que está publicado allí, no tiene posibilidades de lectura, no está formateado para poder hacer lectura, así que van a tener que convertirlo para que se pueda leer, ¿cierto? Y se puedan hacer búsquedas por parte de las herramientas. Una vez tenga uno el archivo, igual lo vamos a compartir con ustedes, ¿no? Pues el acuerdo, ya varias personas lo hemos pasado al formato
en el que permite búsquedas y lecturas con comodidad. Lo que hice fue entregarle a la herramienta ese archivo, que es un archivo, en este caso en Word, y la herramienta, yo sabía que la herramienta ya lo comprendía, porque en otro momento, en otro chat, yo le había subido el archivo y le había pedido que me describiera los componentes, vi que lo hizo bien, entonces comprendí que la herramienta lograba identificar los diferentes capítulos, los factores, las características y demás. Solamente le di un prompt muy sencillo, lo quise dejar visible para que ustedes lo puedan observar. Le dije, bueno, tengo este acuerdo, tengo este documento, necesito aprender esto de una forma interactiva, divertida y simplificada, pero siendo fiel al texto original. Con esto que le dije, hizo una revisión y generó esto que ustedes observan acá, que es muy sencillo, ¿no? Es muy básico, pero da como un primer acercamiento. Mira, habla del modelo de acreditación en alta calidad, del acuerdo 01 del CESU, te permite como explorarlo, y acá te trae algunos conceptos fundamentales. Pues claro, nosotros tenemos los elementos suficientes después de haber revisado el acuerdo como para saber si esto está bien o si hay algún error en lo que nos genera la IA. Pero bueno, digamos, tú comienzas a mirar una definición de la alta calidad. Acá te dice, las unidades académicas son nuevas en el acuerdo, efectivamente, porque antes no existía la posibilidad de pensar en acreditar una unidad académica, y ahora, como dice acá, una estructura como una facultad o una escuela que agrupa programas, ahora se puede acreditar si tiene al menos el 50% de sus programas acreditables ya acreditados. Entonces te va mostrando unas fichas, ¿cierto? Con algunos elementos clave. Te va hablando de temas que, pues nosotros que estamos en el medio, pues para nosotros es muy claro seguramente, pero para una persona que tiene un primer acercamiento, este podría ser un recurso de interés. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo el primer acercamiento, la sensibilización de ese grupo de trabajo, para darles como alguna luz o alguna orientación antes de entrar a leer el documento, por ejemplo, en profundidad. Los años de acreditación, por ejemplo, esto, bueno, para lograr 10 años institucionalmente hay que tener acreditado al menos el 50% de los programas acreditables. Multicampus, cómo funciona, se puede acreditar como un todo o por campus graduales, pero el campus principal debe acreditarse primero. Un programa acreditable debe tener registro calificado vigente, al menos 8 años de funcionamiento, tantas cortes de graduados. ¿Qué es lo importante acá? Cuando nosotros revisamos esto y tenemos el criterio y el conocimiento, como les decía, uno puede decir, oye, acá hay un error, esto no es exactamente así, y obviamente lo puede ajustar. Ya les voy a mostrar un poco cómo es eso, pero digamos que acá hay una primera parte de conceptos clave, que son estos, los 12 factores, y acá ya estamos hablando de los de programas, ¿cierto? Y puedes entrar y ver un poquito más de información y cómo comenzar a comprender algo más. La ruta de la acreditación, apreciación de condiciones iniciales, autoevaluación, evaluación externa, evaluación integral, acto administrativo, te dice de dónde lo tomó y te genera como un pequeño test. ¿Cuántos años de funcionamiento requiere un programa para presentar condiciones iniciales? Pues digamos que el programa necesitará 10 años y es un error. Incorrecto, la respuesta era 8 años. Bueno, ¿cuál es el órgano que emite el concepto sobre la acreditación? Tú dices, bueno, por ejemplo, el CNA, y te confirma y te da como alguna explicación. ¿Qué es una unidad acreditable? Una estructura que agrupa. ¿Cuál no es un principio rector de la acreditación? La rentabilidad económica. ¿Y cuánto dura la acreditación en alta calidad? 6, 8 o 10 años. Listo. Y ya. Solamente para contarles, ¿qué es esto? Pues es una herramienta interactiva muy básica, pero fíjense con lo que se generó, simplemente con un prompt muy sencillo, mínimo, y un documento. ¿Listo? Eso quería solo indicarlo frente a esta funcionalidad que les decía hace un momento. Claro, también lo podríamos haber generado desde la herramienta que les decía, desde Gemini, como una infografía, como una página web, pero solamente quería mostrarles esta inicialmente. Ahora, acá hice algo semejante, también con la misma herramienta. Le dije que si podía primero leer el archivo y entenderlo. Bueno, esto está más extenso, desde luego. Y si los 12 factores, las 51 características del modelo de acreditación de alta calidad de programas académicos, lo podía ver con claridad.
Él me dijo que sí y me generó esta herramienta. Acá básicamente tienes la cantidad de características, pues es muy sencilla, y podrías venir y comenzar a ver en profundidad un poco más el detalle de estos factores y te aparecen las características internamente, ¿listo? Es lo mismo, básicamente, solo que el prompt es un poquito más amplio, como les estaba mostrando aquí, ¿listo? Ok, solamente para indicarles, para un ejercicio de sensibilización, pues estas herramientas nos pueden ayudar mucho en ese acercamiento y dejándolas a disposición desde luego para nuestros comités. Ahora vamos a una herramienta pues que sirve más al propósito de lo que les estaba mostrando. A ver si la puedo proyectar acá. Creo que esta es la versión que les quiero compartir. Sí. Ok, esta es una herramienta pues asociada a lo que les estaba mostrando, pensada en las escalas o niveles de madurez que hace un momento les estaba indicando. Es una herramienta diseñada con otra inteligencia artificial que se llama Cloud. Cloud es una empresa europea con base en Francia. Perdón, Cloud es el producto, la empresa detrás de ellos es Anthropic. Así como en Gemini que les estaba mostrando, la empresa detrás de ellos es Google. Y bueno, y la principal, la matriz, la principal se llama Alphabet. Pero este ejercicio que les estoy mostrando es con Cloud, ¿listo? Está hecho con una versión de Cloud reciente. Creo que Opus 4.5, creo algo así, creo que es lo más reciente que tiene Cloud. Y no les estoy mostrando el prompt que le di, se los voy a mostrar en un momento, pero esta fue la herramienta que me generó, ¿listo? Después de mostrarles un poquito la herramienta, les voy a mostrar el prompt para que ustedes vean lo sencillo que podría llegar a ser generar algo como esto, ¿listo? ¿Qué fue lo que yo básicamente le pedí? Le pedí que hiciéramos un piloto con los 3 primeros factores, ¿cierto? Y sobre esos factores que me permitiera trabajar la escala madurez que les presenté hace un momento, y sobre esa escala madurez que me permitiera trabajar las características del acuerdo 01 del CESO, y sobre esas características que me permitiera identificar información relevante y obviamente colocar algunas anotaciones como para que me sirviera para el ejercicio que yo hago acompañando los programas académicos. ¿Listo? Miren que acá pues tiene esto un diseño muy limpio. Autoevaluación SIAC, modelo de acreditación alta calidad, acuerdo 01-2025. Fíjense que me permite exportar a un formato en el que yo podría procesar esto también con otras herramientas computacionales. Este de importar, no sé por qué me lo puso, no he visto esta funcionalidad, y me genera por acá un resumen, junto con un indicador de puntaje promedio y cuántas características he evaluado. Recuerden ustedes que los 3 primeros factores suman 14 características, ¿no? Entonces acá me está hablando que ya estuve trabajando con 4 de las 14 características. Dice que este sistema evalúa el nivel de madurez del programa según este acuerdo y que voy a poder trabajar como con 4 niveles que son los que yo les estaba mostrando hace un momento. Existencia, despliegue, impacto y mejora. Entonces, pasamos de esto que yo les estaba mostrando hace un momento. Bueno, mejor me quedo aquí porque creo que ya cerré la presentación. A ver dónde la tengo. Ok, no, sí, esto lo puedo pasar acá un momento, aunque no está en modo presentación. Entonces, pasamos de esto que yo les estaba mostrando, que era pues muy manual, ¿cierto? A algo que pueda ser un poco más fácil de manejar a través de una herramienta como estas. Vamos al factor 1 y vamos a la condición 1. Entonces, fíjense que la herramienta me dice, ok, estás en el factor 1, proyecto educativo, la característica 1, ¿cierto? Y dice, el proyecto educativo del programa académico es coherente con la misión e identidad institucional, así como con los campos de acción de las profesiones o disciplinas y orienta el desarrollo de todas las labores del programa. Esto es una síntesis de la característica 1 que yo les estaba mostrando hace un ratito. Esta parte ya es mucho más interesante y es que te está mostrando los niveles de madurez que yo les decía a ustedes, ¿listo? Si nuestro programa se encuentra aquí, aquí, aquí o aquí, ¿listo?
Y hay una referencia, por ejemplo, como les decía, existe el proyecto educativo, está documentado y formalizado. La esencia es demostrar que el PEP existe como documento tangible, no se evalúa calidad ni uso, solo la existencia verificable. Acá te dice cómo se construyó, se socializa y se utiliza. Es lo mismo que yo les estaba mostrando hace un momento en el archivo de PowerPoint, pero acá está desplegado. Yo le di el ejemplo, pero él ya construyó todo lo demás de manera semejante. ¿Listo? El PEP orienta las acciones y decisiones del programa, cómo se actualiza o se mejora el PEP. Digamos que nosotros estamos analizando estos niveles de madurez y a la par estamos viendo un poco lo que sucede aquí abajo. Fíjense que si yo me ubico en existencia, él me está diciendo, ok, ¿tienes el PEP aprobado, físico o digital? Sí. Entonces tú dirías, entonces tal vez me encuentro por acá, referencia del PEP, perdóname. Ok. Lo tengo documentado y lo tengo publicado en el sitio web. ¿Listo? Puedo colocar algunas observaciones, ¿cierto? Acá abajo. Y desde luego, yo en teoría debería poder hacer algo más interesante, y es decir, ya tengo estos referentes, pero realmente el programa se encuentra por acá. ¿Qué problema tengo? Que me perdió las otras evidencias que yo tenía. ¿Listo? Entonces tendría que hacerle un ajuste de la herramienta. Yo les voy a mostrar un poco más ese detalle. En Cloud es un poco más complejo que en Gemini, pero en esencia lo que les estoy mostrando nos permite tener niveles de madurez, algunas evidencias, algunas notas, ¿sí? E ir llevando como esa trazabilidad. ¿Listo? Ahora, cuando queremos ir más allá y poder hacer ajustes sobre estas herramientas, la forma en la que la tendríamos que hacer dentro de Cloud, dentro de esta herramienta particular que les estoy mostrando, implica que tendríamos que elaborar un prompt, una solicitud, diciéndole, quiero que conserves, por ejemplo, las evidencias que he marcado o que todas las evidencias se desplieguen. Y volveríamos a ejecutar para que nos muestre una nueva versión. ¿Ok? Esa es una posibilidad que se puede hacer dentro de la herramienta que les estoy mostrando. Pero, como tenía acá en la presentación, a ver, ya les mostré un poquito este ejercicio, les estaba mostrando un poco este de Cloud, pero ahora vamos a ir a una herramienta que trata de solucionar eso que les estaba mostrando previamente, y es esta herramienta de Google. Perdón, antes de eso, quería mostrarles cómo se generó esto que ustedes están viendo en pantalla, ¿listo? Creo que eso puede ser de interés para todos. Voy a tratar de buscar el chat original, permítanme, solo para que tengamos como la referencia de qué fue lo que se le pidió inicialmente. ¿Cómo colocar? Acá. Voy a colocarlo en pantalla, pero voy a colocarlo un poquito más grande y lo voy a pasar acá. ¿Listo? ¿Ok? Espero que lo puedan visualizar. Dejé el prompt completo. Les voy a contar un poco cómo surge esto. Ahí creo que ya lo pueden ver todo. Estoy dentro de otra herramienta que es muy conocida, que es ChatGPT. ChatGPT tiene tiene entre muchas ventajas algo que me parece bien interesante, y es que la herramienta de dictado es muy buena. Generalmente tú le hablas a través de esta opción y tiene muy buena calidad en cómo recibe la información. No se equivoca mucho, digamos, en general. Tú pronuncias con claridad y todo, y la herramienta trata como de llevar muy bien lo que tú le estás indicando. Yo no escribí el prompt, sino que se lo dicté. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, que lo pasé a Cloud de Anthropic, lo generé con este prompt que ustedes ven que yo tengo acá en pantalla. ¿Listo? Quiero leerles el prompt para que vean que es como una lluvia de ideas, es algo incluso desordenado, pero es lo que se me ocurrió que yo le podía proponer, y como les digo, fue algo que le dicté a la herramienta. Le dije, quiero que elabores un prompt ordenado para que una inteligencia artificial siga estas instrucciones que acá coloco algo desordenadas e incompletas. ¿Listo? O sea, empecé así, y esto fue en esencia la instrucción que le dicté
Y él me generó un prompt obviamente mucho más estructurado. Pero el origen de todo es básicamente esto. Le dije, tengo una escala de madurez de 4 niveles: existencia, despliegue, impacto y mejora. Quiero que consideres la característica 1 del módulo que aparece en el capítulo 3. La característica 1, al hablar de capítulo 3, es acreditación de programas, ¿listo? Y mires un ejemplo de cómo me gustaría analizar y orientar un proceso de autoevaluación de un programa académico siguiendo este esquema de 4 niveles. Básicamente ese ejemplo fue esto que ustedes veían acá, ¿listo? Este fue como el ejemplo, ¿listo? Y luego le dije, una vez lo comprendas, me gustaría que elabores una página web o algo dinámico que le permita a cualquier persona, primero, navegar sobre cada característica de cada factor, analizar una pregunta clave que tú generes, la esencia y las evidencias clave que básicamente comprenden la información crítica o priorizada de su sistema interno de aseguramiento de la calidad para responder esta característica. Esto es como la esencia de la charla de hoy. Quiero que la interactividad me permita señalar en qué nivel me encuentro en cada característica, como en una especie de semáforo, inclusive considerando que un proceso puede estar en nivel 4 sin estar en nivel 3, por ejemplo, y a esto le puede asignar una calificación que sea coherente. También quiero que en la interactividad haya un espacio para observaciones y que pueda hacer el recorrido por las 51 características y se almacene la marca que coloco en cada nivel de madurez por característica, pero también observaciones o comentarios, y que permita seleccionar y marcar cuáles evidencias se tienen y se van a aportar. Intentémoslo con el factor 1, característica 1, característica 2, factor 2 con todas sus características y factor 3 con todas sus características. Intentémoslos con esos 3 factores. Entonces, ustedes ven eso, es un texto desordenado, es algo que yo dicté, pero esto, en esencia, básicamente me permitió que la herramienta generara esto. Se demoró algunos minutos, pero hizo una buena labor. Pero la que les voy a mostrar, que es más desarrollada, que es esta que tengo acá y que también está enlazada, acá está el vínculo en la presentación que les vamos a compartir, es, permítanme, es otra herramienta que se generó con Gemini, creo que está acá, ¿sí? Y esto también obedece lo siguiente. Gemini, actualmente, si ustedes revisan un poco en medios de comunicación, lanzó una nueva versión que es Gemini 3.0. Venían de trabajar durante algún tiempo sobre la versión 2.5, que ya era muy buena, pero la 3.0, si ustedes buscan un poquito en YouTube o en noticias, superó ampliamente a pues prácticamente todas las inteligencias artificiales que existen. Entonces se ha convertido como en un referente, y esto es de hace menos de 10 días, se ha convertido en un referente porque cada vez son más capaces de hacer cosas muy interesantes. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla, lo hice con Gemini, con un... ¿Perdón? No, Gavián, a alguien se le prendió el micrófono, ya lo apagó. Tranquilo. les decía, esta herramienta, Gemini 3.0, tiene una utilidad semejante a sus predecesoras, pero tiene unos niveles de calidad en lo que genera mayores, y pues fue una fortuna que coincidiera con nuestra presentación, porque esto que les estoy mostrando con la versión anterior habría sido un poquito más difícil, pero pues acá realmente fue muy fácil, con el prompt que les acabé de leer, generar esta herramienta. Entonces, esta es mucho más completa y además tiene grandes ventajas. Les voy a mostrar, antes de ir al detalle, les voy a mostrar un poco sobre la construcción. Creo que está acá, antes de ir allá. Ok. Este es el proceso de construcción de lo que les mostré, de lo que les voy a mostrar en breve. ¿Listo? Claro, yo le di el prompt original y me generó una versión de esto y yo la fui mejorando. Pero, ¿qué les quiero mostrar en particular de acá? Que cuando ustedes tienen la herramienta, digamos que acá ya la herramienta la pueden probar y la herramienta funciona, ya vamos a ir a ese detalle, pero si hay algo que ustedes quieren cambiar, ustedes pueden perfectamente desde este modo de
Gemini que se llama Canvas, ustedes pueden seleccionar un apartado y decirles, quiero que cambies algo en particular acá, le das la instrucción, le dices qué es lo que quieres que se modifique y él te permite modificar la herramienta con respecto a la instrucción que le des. Eso es muy interesante porque, como les decía, si yo quiero hacer eso aquí en Cloud, tengo que volver a escribir un prompt por fuera y especificarle con más detalle qué es lo que quiero cambiar. Pero desde Gemini, en esta posibilidad que es lo que ustedes ven aquí en la parte inferior izquierda, su modo Canvas, uno puede jugar y modificar lo que necesite. Entonces, en el proceso de construcción, yo le fui modificando cositas y cada vez iba quedando más afín a lo que yo quería. Entonces, vamos sobre la herramienta. Esta herramienta, como les digo, se construyó de la misma forma, pero ya tiene los 12 factores. Yo se los voy a dejar compartida desde la presentación, pero va a quedar también organizada, documentada y seguramente afinada después de que la probemos muy bien en la caja de herramientas que vamos a entregar desde la línea 1. Pero solamente mostrarles, esto es muy sencillo de crear. Vieron el prompt que yo le dije, ¿cierto? El prompt era pues un prompt, digámoslo, muy breve, muy corto, muy sencillo. Y la herramienta me permite navegar por los 12 factores. ¿Listo? Puedo ir por cada uno de los factores y en cada factor puedo ver acá el nombre del factor, el nombre de la característica y le quise agregar una funcionalidad. Le dije, me gustaría tener el texto oficial del Acuerdo 01 de 2025. Y cuando le doy clic acá, tú ves que está el factor con el texto, ¿cierto? Y además de eso está el texto de la característica. Entonces yo lo puedo leer, lo puedo revisar, como lo que yo les mostraba que hacía con mis comités de autoevaluación. ¿Listo? Hagámoslo con el 1 y pensemos en cada uno de estos niveles de madurez que yo les decía. Como les digo, esta es una escala propia, pero ustedes pueden definir la que consideren mejor. De 5, de 3, de 7, no importa, como ustedes lo consideren, pero me parece que ayuda mucho tener como esta visión. ¿Qué les están diciendo? Tenemos un proyecto educativo documentado y les están dando una base. Garantizar que el PEP esté formalmente construido como carta de navegación oficial. Se valora contar con un documento aprobado y accesible que establezca con claridad la identidad y el norte académico, superando la informalidad. Si ustedes vienen acá a existencia, este texto se mantiene, digamos que sin desarrollo existencia no cambia, pero si comienzan a avanzar, sí van a cambiar. Ya les muestro un poquito por qué. En existencia básicamente es que esté, ¿cierto? Y ustedes dicen, oye, sí, existe en un archivo PDF y vamos a decir que, no sé, por ejemplo, lamentablemente está perdido el archivo y no lo encontramos. ¿Listo? Sabemos que está en un PDF en algún lugar, pero por ahora está perdido. Entonces, bueno, pues esa podría ser una posibilidad. Solamente les doy esa idea por lo siguiente. Le agregué un botón acá que se llama Redactar con inteligencia artificial. Este botón funciona mirando que existe un archivo, pero diciendo que está perdido. Vamos a ver qué nos podría generar. ¿Listo? Es un texto que se supone que genera la herramienta a partir de lo que tú marcaste acá, desde luego a partir de esto, pero también de lo que colocamos acá. Entonces voy a mirar qué dice. Dice, el proyecto educativo del programa se establece como nivel de existencia basándose en la documentación formal que certifica la estructura, perdón que me moví muy rápido, conforme al lineamientos, No obstante, se identifica como una debilidad crítica que compromete la materialización efectiva de este nivel, la no disponibilidad o extravío del archivo PDF físico del PEP, el cual constituye el soporte documental primario y verificable. Esta ausencia impide al equipo evaluador contrastar la vigencia, la articulación interna y Bueno, ahí nos da una información como coherente, ¿listo? Pero imaginemos que no es esta la realidad, ¿listo? Imaginemos que sí existe, sí se está usando y digamos que está generando un impacto. Cada vez que yo cambio
una de estas opciones, me van ampliando las evidencias disponibles, ¿cierto? Por ejemplo, en el despliegue se supone que yo he logrado que el PEP se viva, se utilice, sea conocido, se trabaje activamente. Fíjense, acá está la esencia. Y yo digo, tengo publicado el PEP, tengo la fecha de elaboración, y digamos que yo quiero agregar otra cosa. Por ejemplo, tengo un premio. Recibió un premio al mejor PEP de la IES. ¿Listo? Lo agrego. Entonces tengo acá algo propio. Tengo el premio al mejor PEP de la IES. Y quiero decirle que me redacte con inteligencia artificial nuevamente un texto que podría servir para soportar esta característica. Ahí se toma un ratico y luego nos dice, el programa demuestra una formación sólida y rigurosa de su PEP, confirmada por la disponibilidad, asegurando la accesibilidad, la adaptación. Este ejercicio, mira, ha sido validado institucionalmente como la evidencia, el premio al mejor PEP de la IES, lo cual subraya la coherencia del documento con los lineamientos estratégicos de la institución. Entonces, es para indicarles a ustedes lo que yo vaya colocando acá de evidencias, lo que yo vaya indicando que soporta esta característica, él lo entiende y lo coloca dentro de la redacción. Prácticamente lo que les estoy diciendo es que podría uno tener una buena base textual para ir armando su informe de autoevaluación, porque claro, esto no es perfecto, pero es un texto breve, ¿cierto? Si cogemos control A, control C, abrimos esto, miren, es como un parrafito normal, ¿listo? No es algo extenso. Pero entonces, cada vez que ustedes se muevan a alguna de estas opciones, van a encontrar que se va ampliando la lista. Les da como más ideas de posibles recursos. Pero lo bueno es que conserva lo que ustedes agregaron. Por ejemplo, actas del comité curricular, qué sé yo. Lo pueden agregar y va quedando acá. Y nuevamente pueden decirle que se genere un texto acá. ¿Listo? Esto tiene una gran ventaja y es que yo voy avanzando, ¿cierto? Voy al siguiente, la siguiente característica. Bueno, acá yo ya había comenzado a jugar. Y yo podría, nuevamente con la escala de madurez, ubicarme en alguno de estos niveles. Podría seleccionar evidencias y generar acá las observaciones. Y si sigo, ustedes ven que voy avanzando para cada uno de los factores y en cada factor me van apareciendo aquí abajo las características que lo conforman. Y desde luego siempre voy a poder contar con el texto oficial del acuerdo para poder revisar. Y acá voy a poder ubicar en niveles de madurez. Y por acá hay un botoncito adicional que él generó sobre una síntesis. Me va mostrando cómo se va diligenciando cada uno de los factores, más o menos cómo está el progreso global, ¿cierto? E incluso un botón que todavía no funciona muy bien, pero imaginemos que yo quiero sobre aspectos académicos entender un poco más, por ejemplo, la característica 20, aportes del sistema de evaluación de los procesos y resultados académicos al mejoramiento curricular. Me dice, existen planes de mejora y actualización y demás, refleja la madurez del sistema, pero digamos que esto no es suficiente para las personas que están haciendo el ejercicio. Yo le puedo decir, quiero entender a fondo, quiero que me expliques mucho más, quiero profundizar porque no es claro para mí lo que significa esta característica. Y bueno, te saca un texto inicial con una mentoría experta sobre el Acuerdo 01 y te va diciendo por qué es importante, desglosa la esencia y te da pistas de lo que pediría un par riguroso y da una conclusión. ¿Listo? Entonces, es una herramienta que te permitiría interactuar muy fácil para poder llevar como la trazabilidad de un proceso de autoevaluación, de un ejercicio para documentar la autoevaluación. Claro, es muy básica, ¿sí? Es muy básica. Está hecha con un prompt muy sencillo, como les mostré. En este momento, si ustedes la quisieran probar, es solamente darles el enlace y cada quien podría probarla. Pero también hay un botón por acá que dice probar Gemini Canvas. Y si ustedes se van a probar Gemini Canvas, lo que ustedes van a tener
O sea, yo les comparto el enlace, ¿cierto? Pero cuando ustedes van al botón de Gemini Canvas, miren, ustedes ya tienen la herramienta con el código, ¿cierto? Para poderla manipular y con un conocimiento, desde luego, tecnológico, poder hacer ajustes. Aunque, como les decía, con esta posibilidad que está acá, yo podría decirle, no quiero que aparezca esto, no quiero que esto sea vertical, quiero crear una nueva escala, quiero que, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, ¿listo? Porque te permite hacerlo sobre zonas específicas de la aplicación, ¿listo? Vieron que entré a Canvas y me pasó directamente acá. Va a quedar entonces dentro de la presentación, es este artefacto de la mitad, ¿listo? Solamente es darle clic, acá aparece el enlace y los va a llevar allá. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Yo tenía previsto acompañarlos hasta las 8:30 porque ya debo retirarme a otra labor, pero si hay alguna pregunta, creo que alcanzo a atender una o dos inquietudes antes de que podamos concluir. Gracias, Wilson. Excelente, excelente presentación. Yo creo que ha sido muy, muy útil lo que nos has compartido. No sé si hay preguntas. Bueno, yo voy a quedar igual muy atento dentro de la línea 1, pues nosotros ¿Preguntas? estamos permanentemente pues para acompañarles en estos procesos. Esto es parte de lo que queremos compartirles en la caja de herramientas y pues nuevamente motivarles a que esto que les estaba mostrando hace un momento, antes de darle la palabra a Gloria, ustedes en las instituciones todos tienen algo interesante así, alguna creación, algún flujo de trabajo, algún protocolo, algún referente. Por eso es que les queremos pedir que nos ayuden documentando una buena práctica, algo muy breve, muy sencillo, pero que luego también podamos compartir en la caja de herramientas, porque la idea es que tengamos allí muchos recursos, referentes, herramientas como estas, algunas aplicaciones, protocolos, incluso documentos, la síntesis de estas conferencias, que todo quede allí como para que ahora y en un futuro cercano ustedes sepan que pueden ir a aprovechar esos recursos y usarlos en el fortalecimiento de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Eso es. Entonces creo que le damos la palabra a Gloria. Gloria Andrea, adelante. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la presentación. Muy, muy útil, muy concisa la explicación, muy práctico. La inquietud es si, esta es con Gemini, ¿verdad? La última que nos estaba presentando. ¿Este permite crear instancias, es decir, para cada ejercicio de autoevaluación, o sencillamente se utiliza como un insumo para guardar eso posteriormente dentro de un informe o un repositorio, o cómo es la dinámica? Gracias, Gloria. Si yo les comparto ya el enlace, a ver, permítanme, creo que de una vez lo podría hacer. Gemini, compartir. Ya. Miren, yo les voy a colocar acá en el chat la herramienta en la versión que está. ¿Listo? Igual la vamos a seguir revisando, ajustando y la vamos a dejar lista para la caja de herramientas. Pero lo que tú vas a encontrar ahí, Gloria, es que funciona como, digamos que fueran múltiples instancias. Es decir, cada persona que abra el enlace va a tener una copia de la herramienta para sí mismo. ¿Listo? Y sobre esa copia de la herramienta va a poder trabajar, va a poder hacer el diligenciamiento y pues va a poder hacer la compilación de información recorriendo la herramienta dentro de la sesión en la que se encuentre, dentro de su usuario seguramente, pero no le va a afectar a nadie más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es como si estuviésemos hablando, sí, de múltiples instancias, ¿no? Es como un sitio web, ¿sí? Es como un sitio web sobre el que puedes navegar, puedes marcar y puedes dejar algunas notas, pero lo vas a conservar para ti. Entonces no le va a afectar a nadie más porque son copias y copias de la misma herramienta. Y si lo quieres llevar al modo Canvas en Gemini, efectivamente, pues ya puedes entrar al detalle de personalizarla, modificarla, cambiarla, tomar su código. En ese sentido, estas herramientas generadas con Gemini, como las que también ha creado Claudia, son muy valiosas porque pues tú las puedes ajustar a tus necesidades. Eso es. Quería preguntar, Wilson, si a todos les pudo abrir. Me sale a mí un error, no sé por qué. Debe ser que yo no habilité. Bueno, déjame, yo reviso. Espérate, yo pruebo por acá en
el navegador, porque Así se creo puede que abrir. cambié la versión, ya acá ya me funcionó en un navegador diferente. A ver, y pruebo en una sesión restringida. Sí, acá no tengo cuenta, ya me abrió. Sí, sí, está funcionando Sí, esta abre versión. bien. Ok, perfecto. ¿Listo? Sí, ahí ya pueden jugar, por ejemplo, con esta herramienta, como les digo, serviría mucho para organizar o estructurar la documentación. Hay varias instituciones que no Listo, tienen sí. un sistema como tal para esto, pero este podría ser una base interesante para compilar esta información crítica para el cierre. Eso es, pues yo les agradezco mucho su tiempo, queda la grabación, les enviaremos la presentación, ya tienen el enlace Sí. y... Hay sí, pregunta que cómo se comparte, cómo guardar. Tú le puedes dar allí donde dice abrir como Canvas. Entonces ya usted ya puede seguir manejando y haciendo. es correcto, Sí. es correcto. Ahí ya te queda todo para poderlo trabajar. Wilson, de pronto aquí no está, no sé si José Enrique está acá. Sí, sí, yo lo vi ahorita. Sí, yo lo Bueno, vi yo lo vi. porque o otra persona de aquí de las instituciones que tenga como, sea más especializado en temas de desarrollo de software, pues va a criticar un poco las herramientas que se generan a través de inteligencia artificial, eso me dice a mí Francisco, por el tema del código que se genera y la pregunta que te hacían de las funcionalidades, ¿no? Es decir, si uno le quisiera crear capas ya en la que pudiese hacer algún tipo de control, tener usuarios, lo que preguntaba Gloria de quién se puede registrar, si puedo controlar, eso ya requiere un poco más de desarrollos, que la persona que sepa de código lo puede llevar a un tipo de otro software. Yo, por ejemplo, uso Visual Studio Code, pero hay otros mucho más especializados que ya con ese código que ha creado pueden ustedes, a través de una persona que sepa pues de desarrollo de software, puede generar otro, ¿no? O sea, porque el código que genera acá pues es un código que queda alojado en las plataformas o servidores de Gemini. La otra es que no genera, o sea, hay una información estática, que es lo que creo yo que queda, Wilson, se llama, que queda en la, que está como allí, no está soportado, realmente no conozco muy bien el lenguaje, pues porque no soy ingeniera, pues no sé de software, pero creo que no conserva como una memoria o algo así, es lo que yo entiendo. Dale, Wilson. Sí, hay una gran ventaja y es que, claro, sobre esto pueden haber críticas frente a la aplicación como tal, pero fíjate que hay algo muy valioso y es que esto es de gran utilidad, por ejemplo, para las personas que trabajan en tecnología, porque si tú desde la mirada del aseguramiento de la calidad puedes generar en unos minutos algo como esto, se convierte como en un esbozo, ¿cierto? Como en un borrador, como en un prototipo, y tú le puedes decir a las personas de tecnología, mire, lo que yo quiero llegar a tener es esto, una herramienta que me permita hacer esto, guardar esta trazabilidad, dialogar con los comités de autoevaluación, recoger estas evidencias, generar estas observaciones. Lo que yo quiero hacer es esto, y si tú se lo puedes mostrar, pues ahí hay una gran ventaja. El Departamento de Tecnologías de la Información ya tiene un referente y dice, bueno, eso yo lo puedo hacer con estas herramientas tecnológicas, esta base de datos, con estos niveles de seguridad, pero le estás ayudando a ganar mucho tiempo porque tú ya puedes expresar con facilidad lo que tú quisieras tener en una herramienta, porque lo puedes generar y como colocar de una forma muy, muy fácil para que el Departamento de Tecnología o quien te apoya pueda ver a lo que se quiere llegar. Y la ventaja es que esto igual es funcional. Claro, si tú ya quieres algo más sofisticado, requieres todo el apoyo de tecnología, pero ganas mucho tiempo porque tú ya tienes un prototipo funcional, que se llama. Gracias, Wilson, sí, es cierto. Liliana María. Buenos días, Querida hola Liliana, Wilson. un gusto saludarte. Gracias, lo mismo, no, muy interesante la charla y pues sabes que a mí me gusta mucho desarrollar ideas, pues, pero con base en mis propias limitaciones, que es Excel. La pregunta va orientada a que si yo ya tengo varias herramientas que ha condicionado para resolver necesidades de nuestra dependencia, si eso uno lo puede subir o lo puede presentar como
como pantallazos en la inteligencia artificial y decirle, ve, esto es lo que yo tengo y quiero que eso se estructure en un desarrollo a través como lo que acabas de demostrar, porque realmente ahí, cuando hablabas en la última muestra, es mucho de lo que yo he construido, pero, por ejemplo, ya adaptándolo a la institución, me gustaría que quedara cuáles son las dependencias que estarían a cargo de suministrar las evidencias y ponerle, pues, los toquecitos institucionales. Liliana, claro que sí. Hay algo muy interesante en estas herramientas de inteligencia artificial y es que, si tú recuerdas, hace un tiempo estaban centradas en el texto, desde luego, pero han evolucionado a ser multimodales. Entonces, ya estas herramientas te reconocen una imagen, un formato, incluso un video, pueden revisar si tú le permites el acceso a tu cámara, al audio. Entonces, si tú le presentas, yo ya lo he hecho con plantillas, si tú le presentas la foto o la imagen de algo que tú quieres que sirva de referente para que él acomode su propuesta visual, él trata de hacer algo semejante. No son perfectas, pero por ejemplo esta herramienta de Gemini, como tú veías, tú le puedes seleccionar, esta parte no me parece bien o yo quiero que aquí aparezca determinada información y la herramienta te permite esa interacción. O sea, ya no es tan difícil como hace un tiempo que tú generabas una aplicación que tal vez servía, pero mejorarla, modificarla costaba mucho trabajo y era muy difícil explicarle a la herramienta lo que tú querías. Ahora con estas posibilidades, como tú diste, incluso hay funcionalidades que tú le puedes agregar, soportadas con IA, y cambiar lo que tú necesites. Entonces, sí te ayudan mucho a personalizarlo. Como decía Claudia, si tú quieres un nivel más sofisticado, requieres obviamente el apoyo de tecnología, pero para lo que uno quiere hacer, un prototipo funcional o eventualmente algo que pueda madurar hasta que funcione en los términos de lo que uno requiere, es bastante bueno. Además que uno como usuario sabe lo que necesita y qué es lo que quiere, y es muy fácil hoy en día con estas herramientas comunicarse para hacerlo. Bueno, y hay otros temas que están posicionándose cada vez más como una tendencia que se llama vibe coding, que es programar utilizando en cierta forma las expresiones o los casos que tú consideres, la historia que tú cuentas y que facilitan como estos procesos, pero igual se requiere un sustento tecnológico importante para poder hacerlo bien. Yo les voy a pedir un favor, me tengo que retirar, ¿ya? Muchas gracias, Wilson. Pero les agradezco mucho el espacio y la grabación y la presentación van a quedar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y les deseo una buena jornada, buen día. Gracias, Wilson, muy amable. Quería compartirles, antes de finalizar, ya están viendo, nuestra próxima sesión que vamos a tener. Muchísimas gracias, antes de que se nos retiren. Y Francisco ha levantado la mano también, ahorita le damos la palabra. O Francisco, comenta antes de yo mostrar. Bueno, es importante tener claro, y sí quiero dar mucha claridad sobre el tema del manejo de la inteligencia artificial, que si bien es cierto, es una gran herramienta que podemos utilizar para hacer todas nuestras herramientas para diagnóstico o para planes de fortalecimiento, hay una parte que va atrás de todo este gran desarrollo. Cuando nosotros hacemos un buen prompt con una inteligencia artificial que nos dé esas herramientas, tenemos que tener en cuenta qué tan complejas hace las aplicaciones en la parte, digamos, por debajo, el backend que lo llamamos nosotros. Cuando nosotros hacemos ese tipo de desarrollos sin de pronto tener un conocimiento un poquito más elevado de la creación de un prompt, pues de pronto nos puede generar algún tipo de complejidad en el momento en que tengamos que migrar la aplicación que queremos a un nivel mucho mayor. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? De hecho, pues las herramientas que generan son herramientas que son fáciles de manejar, más no fáciles de mantener, ¿sí? Entonces sí es necesario que, pues además de poder tener como una ingeniería de prompts donde vamos a evolucionar en la creación de estos prompts, que sí nos tomemos en la tarea de poder entender un poquito más lo que pasa por debajo de esas aplicaciones o por debajo de esas herramientas que estamos generando,
¿sí? Entonces, sí es necesario que dentro de nuestros equipos de plan de aseguramiento de la calidad, las personas que nos respalden en el tema de tecnologías o en el desarrollo tecnológico entiendan primero el proceso de lo que es un sistema interno de aseguramiento de calidad y segundo, que estén capacitados en cómo resolver alguna inquietud o alguna mejora de las aplicaciones o herramientas que estamos generando desde la IA. Es solo eso, Clau. Gracias, Francisco, sí. Sí, tú me haces, como yo genero varias herramientas, entonces Francisco sí me hace el llamado de atención sobre la base en la que se construye el tema, y cuando ya uno, el código, cuando uno ya le empieza a decir que le genere otro tipo de archivos, pues a veces son más complejos y pues dificulta la labor. Pero en últimas, lo que comentaba Wilson es un acercamiento, y aparte nos ayuda para tener esa visión de lo que queremos tener, y nos sirve o no, nos sirve o nos da utilidad para instituciones que de pronto no tenemos facilidad de contar con personas que nos ayuden a generar otras soluciones más robustas, nos permiten tener información pues más elaborada o para presentaciones, cosas así. Bueno, para finalizar, queremos compartirles las charlas que vamos a tener más adelante. El próximo martes, nuevamente de 7 a 9, vamos a tener la charla de Carlos Emiro Campo. Vamos a hablar sobre principios de calidad, seguridad, gestión de incidentes de seguridad y trazabilidad de la información, para que nos puedan acompañar en esta charla. Posteriormente, vamos a ver si me deja aquí pasar. Perdón. Acá. Ya. Listo. Al día siguiente, por temas, ya esta es una charla adicional de los espacios adicionales que les comentábamos, vamos a tener otra de 9 a 10. Este es otro enlace que también se los he compartido por vía correo electrónico. Igual se los voy a volver a compartir con las memorias que nos comparta Wilson. El 3 de diciembre vamos a tener inteligencia artificial aplicada a los datos, inteligencia artificial aplicada a los datos, entrenamiento de máquinas, gestión de la información. Entonces nos va a acompañar Miguel Ángel Ariza. Esta es una de las charlas adicionales que van especialmente para las instituciones que está acompañando José Enrique Sarmiento. Ya, pero pues se hace la invitación para todas las instituciones para que nos puedan acompañar. Bien. Luego, el 9 de diciembre, ya el próximo martes, en nuestro horario habitual de 7 a 9, vamos a tener una especial que nos va a ayudar cuando no tenemos repositorios o servidores que nos permitan manejar algún tipo de cúmulo de información. Vamos a tener una charla sobre repositorios digitales siempre asequibles y confiables. Entonces vamos a tener esta charla, nos la va a dar Darío Fernando León Rojas, nuevamente de 7 a 9, es una invitación especial para todas las instituciones. Recuerden que es muy importante que para poder garantizar el acompañamiento que estamos haciendo, que nos diligencien los listados de asistencia y que puedan pues asistir ustedes y las personas que están asociadas a los temas de aseguramiento de la calidad y de tecnologías de la información. Bueno, igual yo les comparto esta información vía correo electrónico para que puedan invitar a todas las personas. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Muchas gracias. Bien. Buen día para todas y todos. Buenos días. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Gracias, feliz día.